La muerte es parte de la vida, solemos decir, pero no. La muerte es la negación de la vida, no parte de ella. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a la muerte que la llamamos lo opuesto de lo que realmente es. No importa cómo la entendamos, algo es seguro. Sin la ayuda divina, la muerte eterna sería el destino de todos nosotros. Afortunadamente, esa ayuda ha venido. Dios, en su infinito amor, nos ofrece la salvación mediante Cristo. Cuando el ángel anunció el nacimiento del Mesías, lo llamó Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa. Y en esta semana consideraremos la obra salvadora de Jesús. Primero, nuestra atención se concentrará en la base de nuestra salvación y luego en sus resultados. La Biblia es clara. Tenemos solo dos opciones respecto de nuestros pecados. O pagamos por ellos en el lago de fuego o aceptamos que Cristo, por otro lado, haya pagado por ellos en la cruz. Al repasar el generoso don de la gracia divina mediante Cristo, humildemente renovemos una vez más nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Apreciados amigos, es un placer realmente saludarles después de 3, 4 conversaciones que ya hemos tenido de esta temporada, esta nueva temporada en que estamos tratando, como les dijimos al comienzo, de revisar la doctrina del cristianismo, las bases, las estructuras, aquellas cuestiones grandes, ¿no es cierto? No estamos entrando en detalles o en pequeñeces, revisando la estructura básica del cristianismo. Felizmente estamos tratando algunas cosas que, como comentábamos, hasta aquí más o menos todos los cristianos las compartimos, pero les advierto que tristemente a medida que avancemos vamos a llegar a algunas que nos separan. Hoy día vamos a hablar de la salvación. Algo dijimos ya en las conversaciones preliminares, tocamos así tangencialmente el asunto, pero hoy día vamos a dedicarnos de lleno a hablar de la salvación. Estamos con Horacio otra vez. Gracias, Horacio, por tu compañía y espero que sigamos estando más o menos de acuerdo en lo que digamos. Que así sea. Y, por supuesto, invitemos también al Señor para que nos acompañe con nuestros pensamientos y nuestras palabras, ¿cierto? Correcto. Para iniciar de lleno nuestra conversación. Vamos a orar. Le invitamos también a usted que nos acompañe en esta conexión con el cielo. Señor y Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de hablar y de recordar este gran regalo que has hecho a la humanidad, que es la salvación. Pedimos que bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí y también, Señor, te rogamos que bendigas especialmente a quienes nos siguen a través de la televisión en estas conversaciones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén, Padre. Muy bien, Horacio, la salvación. ¿Qué te parece si hablamos de la salvación? Sí, en términos generales. Porque lo que estamos pensando, o tratando de pensar en el hilo conductor de esta temporada, Horacio, es que tratemos de mostrar para la gente que no es cristiana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que piensa un cristiano? ¿Cuál es la doctrina cristiana? Y para los que ya somos cristianos, probablemente nos hace bien reforzar nuestra estructura, ¿no es cierto? Las cuestiones básicas de este cimiento que es la fe cristiana. ¿Salvarse de qué? Decíamos el otro día. 2, 3 programas atrás, algo tocamos así un poquito. ¿Salvarse de qué? Salvarse del pecado, dijimos. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, entramos en el pecado
Y en un momento en el jardín del Edén... ¿no es en cierto? Pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Claro, es otra frase que resume la condición del ser humano. Pero en este problema en que nos hayamos sumidos como seres humanos, y también quizás vale la pena recalcarlo, algunos dirán, pero ustedes, los cristianos, se inventaron esta cuestión del pecado. Un profesor de historia te contaba que nos decía eso a los alumnos, ¿no? Ustedes, los cristianos, se inventaron y se quedaron con su palabra pecado. Y él decía, le han metido a la gente el complejo de culpa, ¿no es cierto? Algunos vivían felices y estaban sin eso, y ustedes aparecieron y les empezaron a convencer de que son de naturaleza pecaminosa y que tienen culpa y que tienen que pagarla, y ahí inventaron el Salvador. Pero también yo te decía ayer o en el programa anterior, que es verdad, si uno se pone a reflexionar, todos tenemos ese lado siniestro, ¿no? Las barbaridades que a veces se puede cometer o se puede esperar de un ser humano en situaciones extremas, ¿no? Cuando se revela lo que hay dentro, ¿no? Sí, fíjate, eso me lleva a pensar en las Sagradas Escrituras. Aparece la historia de Joás. No sé si tú te acuerdas. Joás, él fue salvado, tuvo una abuela que creo que no podríamos darle el título de abuela del año, porque ella se encargó, cuando murió el hijo que estaba en el trono, ella ocupó el trono y se encargó de matar a todos los nietos para que no quedara ningún descendiente. Pero el sacerdote junto a su esposa, que eran tíos, escondieron a Joás, salvaron a Joás en el templo. Y ya cuando tenía 7 cortos años, ellos lo trajeron, lo dieron a conocer, que él era el que debía ocupar el trono. Bueno, lo mantuvo, qué sé yo, él fue un muy buen rey. Tenía el consejo de su tío y de su tía, fue muy buen rey. Pero cuando murió el tío, interesante notar que cuando murió el tío, él se hizo aconsejar por jóvenes y el primo de él profetizó, fue hasta él y le profetizó algo, a él no le gustó y sencillamente lo mandó a apedrear. A su propio primo. Su tío le había salvado la vida, su tío y su tía le salvaron la vida, y él mandó matar a su propio primo porque no le gustó algo que le dijo. Entonces ahí nosotros podemos ver justamente el lado siniestro de una persona. Fue bueno mientras tuvo buen consejo. Cuando pasó esto, se descubrió lo que había dentro de él. Incluso, ¿te acuerdas? Decíamos en esa ocasión, la educación, que para muchos es la solución para estos problemas, no es la solución. No es la solución. ¿No? Porque hay que cambiar de adentro. Recuerda que estuvimos hablando del nacer de nuevo. Bueno, hay que cambiar desde adentro. Y solamente Dios puede hacer esto de cambiar desde adentro. Bueno, entonces, fíjate, hay un texto en las Sagradas Escrituras que se encuentra en San Juan capítulo 6, verso 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, tenemos que tener bien claro, nosotros, mediante el Espíritu Santo, es el que nos conduce a todo lo bueno. Cuando hay algo que hacemos de mal, eso tiene que estar solamente de nuestra cuenta. Recordemos que tenemos la tendencia al mal, como lo hemos dicho y lo hemos repetido. Naturaleza pecaminosa. Claro. Ahora, la salvación, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un regalo de Dios. Yo creo que esta es una de las primeras cosas que tenemos que ir poniendo, como estamos tratando de simplificar la doctrina para los que a lo mejor no entienden todavía bien qué piensa un cristiano. Es un regalo de Dios. Es decir, Dios ha hecho todo para salvarnos de esta situación, para pagar por ese delito, porque estamos condenados a muerte y muerte para siempre, si permanecemos, ¿no es cierto?, con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces,
De ese estado no nos saca la educación, no nos saca ninguna otra persona, ni el hombre más santo, entre comillas, de este mundo nos puede sacar de esa condición. Tiene que ser Cristo. Correcto. Entonces, es un regalo que Dios hace. ¿En qué consiste ese regalo? Que Jesús, lo hemos repetido ya también varias veces, vino a ocupar el lugar de nosotros. Se puso, ¿no es cierto?, para morir por nosotros. Pagó. Y sabes, yo diría todavía, y aquí entremos en algunos detalles que podrían, no sé si hacer más entendible la cosa. El Espíritu Santo es cierto que guía el arrepentimiento. Cristo pagó, es como que abrió una cuenta, ¿no es cierto?, en favor nuestro, pagó por la deuda, pero todavía, quizás usando la frase de un programa que también se pasa aquí, hay saldo extra, ¿no? Ya. Para nosotros todavía, aparte de haber pagado la deuda. Porque ¿qué pasa? No hay ninguna garantía, y a lo mejor en un programa siguiente vamos a tener que volver a esto para revisar este otro asunto. Porque, ¿y qué pasa si yo acepto esa salvación, la recibo? Vamos a ir viéndola tal vez, cómo se recibe. Pero si yo acepto aquello, la recibo, ¿quiere decir de que ya yo nunca más peco, nunca más me porto mal, nunca más hago cosas que están fuera de lugar? Lo probable es que sí las vuelva a hacer. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese caso? Otra vez me ofrece el cielo, ahí puedes recurrir a lo que yo te decía, esta figura, la cuenta extra o el saldo extra. Si hemos pecado, tenemos un abogado. Jesucristo nos sirve de abogado otra vez para volver a arreglar la situación y mantenernos en esto. Yo creo que eso va a ser más producto de una conversación, de un programa más adelante, pero ese es el regalo que Dios hace. Dicho así en esta forma simple. Ahora fíjate, hay otra de las cosas que tenemos que ver en cuanto a la salvación. Es que no todos estamos conscientes de eso, de la necesidad. Fíjate que el Señor Jesús contó una parábola que se encuentra en San Lucas capítulo 3. Ahí hay 3 parábolas y cuenta dos de ellas creo que vienen muy bien en esta oportunidad. Es la oveja perdida y la dracma perdida. ¿Por qué? Porque la oveja perdida sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo volver. La dracma perdida ni sabía que estaba perdida, ni tampoco podía volver por sí sola. Y como estás haciendo un ejemplo muy bueno, agrégale la tercera, la del hijo pródigo. Ya. Porque él sabía que estaba perdido. Sabía cómo volver. Y sabía cómo volver. Para mí esas son las 3 categorías de perdidos. Claro que sí. Que somos nosotros. Justamente. Ahora, hay personas que desgraciadamente en este momento viven su vida y viven esperando la muerte, nada más. ¿Ah? Saben que van a pasar por esta vida una vez y se termina y se acabó. No sabían que había alguien buscándoles. Ni siquiera en primer lugar, no sabían que había alguien buscando. No saben que forman parte de la creación de Dios. ¿Ah? Existen personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un trabajo bastante arduo que hace el Espíritu Santo para tratar de llegar a estas personas, tratar de convencerlas que hay algo más. Y de usar a algunas personas a veces también como instrumentos para que conozcan, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Ah? Entonces, tenemos que considerar eso. Hay personas que necesitan, pero no saben cómo. Hay personas que no saben que están perdidas, no saben cómo volver, y hay personas que, aún sabiendo de que tienen problemas, de que necesitan algo, no saben cómo. Y bueno, están aquellos que saben que una vez estuvieron a lo mejor, salen de la iglesia, están afuera, saben que están perdidas, saben cómo volver, pero siguen aplazando la decisión. A ver, déjame seguir en esa misma línea que tú estás presentando. Y alguien podría reaccionar, ya, el cristianismo entonces tiene todo un mecanismo para salvar a la gente de esa situación que es la muerte eterna, la muerte para siempre. Ya. Y entonces es un buen sitio donde yo pueda recurrir a pedir auxilio cuando yo quiera. Pero déjenme continuar con mi vida, ¿no es cierto? Déjenme vivir ahora que soy joven, a lo mejor tengo una cantidad de oportunidades, planes, proyectos, pero
cuando sea un poco más viejo, voy a recurrir a ese buen instrumento que ustedes tienen. Sí, la salvación. hay personas que creen que la religión es para los viejitos solamente. Y no es así. Yo creo que mientras más joven, mientras niño, cuando uno es niño y empieza, la vida resulta mucho mejor para uno, porque creo que puede enfrentar la vida en mejores condiciones. Porque se ha metido tanto en la cabeza de que para pasarlo bien hay que portarse mal. ¿Ah? Entonces, tenemos que considerar de que Dios tiene un camino mejor. Seguramente quienes piensan ahí es porque no han probado lo que Dios tiene. Ahora entonces, ¿qué diríamos? ¿Yo recurro a la salvación cuando yo quiera? A lo mejor dejamos la pregunta planteada. Muy bien, pues. Y hacemos el paréntesis. Perfecto. Y usted, por favor, no sea parte de nuestra sintonía. Acompáñenos en la conversación de este tema. Volvemos enseguida. Muchas gracias, ya estamos de vuelta y seguimos hablando acerca de este tema que es la salvación. Esta parte que a mí me parece importantísima dentro de la doctrina del cristianismo. Estamos con Horacio Rodríguez, aquí mi compañero, tratando de dilucidar algunas cosas y explicar, ¿no es cierto? Pero sabes, Horacio, hicimos una pregunta a la gente de la calle y se nos ocurrió preguntarle: en esta sociedad en que estamos viviendo, ¿usted se siente libre o se siente prisionera del sistema? Mira, fue bien interesante lo que nos respondieron. ¿Qué te parece si vamos a ver? ¿Lo vemos? Yo creo que prisionera. ¿Por qué? Porque como está la cosa, la vida, como está funcionando todo, está mal. Yo siempre me he sentido libre. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver con otros países. Si Chile puede Chile. Así que ¿por qué vamos a estar prisioneros de otros países? ¿Sí o no? Prisionero. Prisionero. Claro, por supuesto. Porque el sistema económico nos tiene envuelto a todos nosotros en una especie de esclavitud. Estamos obligados, estamos imbuidos en un sistema económico que nos tiene sometidos, digamos, en el fondo, porque la salud, la educación, eso es lo que nos tiene sometidos, así que libres no somos, de ninguna manera. Prisionera, pues joven, ¿cómo vamos a ser libres? ¿Por qué? Porque todo caro, todo no alcanza el billete, estamos apretadas, ¿qué más? Prisionero, ¿Por qué? tarjeta, plata, deuda, pago de estudio, ¿qué? Un montonada de cosas. ¿Cómo ser prisionero? Libre sería no pagar, libre sería comer gratis, libre sería vivir gratis. Un montón de cosas, pero esto no es libertad, compañero. Hay que trabajar, ¿no? Me siento prisionera, porque vine a hacer varias diligencias y todas me fueron mal. ¿Por qué? Porque piden un papel, otro papel y así. Eso es lo que me siento mal yo, porque mire, tengo una bolsa llena de papeles y no he sacado nada. Prisionera totalmente. Prisionera. Por eso que voy a enojar. Ok. Ya. Ánimo pues, que le vaya bien. Interesante las respuestas. A mí me gustó y creo que a ti también te gustó, parece que sonreíste cuando lo escuchaste. Yo sería libre si comiera gratis, si bebiera gratis, si todo me lo dieran gratis. Una forma muy particular de libertad, ¿eh? Sí. ¿Quién no querría ser así libre? Pues imagínate. no funciona así la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que hay personas que no tienen muy claro lo que es la libertad. Y creo que es bueno que esas personas piensen... Pese a todo, agradecemos a no, de nuestros todas amigos, maneras. porque dar una cantidad de opiniones tan divergentes a veces enriquece la conversación. Sí, Así que sí, les sí, de todas agradecemos maneras. igualmente y nos sacan una sonrisa también sí, sus respuestas.
se tomaron el tiempo para respondernos, y eso es valioso. Pero vamos a la salvación otra vez. Sí. Esa que el cristianismo propone, ¿no es cierto?, para salir de este gran problema que es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Creo que debemos decir, en primer lugar, que la iniciativa la tomó Dios. Eso te iba a decir yo. Yo puedo recurrir a la fuente, ¿no es cierto?, de este gran instrumento que es la salvación. Cuando yo quiera, yo tomo la decisión, postergarla, por ejemplo, por un tiempo y decir, bueno, después cuando no tenga nada que hacer, a lo mejor tú decías, los viejitos casi siempre somos los más entusiastas. Y sabes, yo he escuchado personas que dicen, en cuanto me jubile, voy a entrar a una iglesia. ¿Ah? O cuando Como termine, que, claro, cuando termine mi responsabilidad, mi trabajo, cuando esté más desocupado. Exactamente, prácticamente cuando no tenga nada que hacer, entonces voy a... nosotros disfrutamos, entre comillas, de la juventud y todo, y el resto, las obras, se las entregamos a Dios. Me parece que no el mecanismo, por lo menos, subrayémoslo bien, Horacio, no es así. La iniciativa de la salvación es de parte de Dios. Bueno, y ahí es justamente donde mencionábamos la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, en ese sentido de que... ¿Por qué yo no puedo tomar esta iniciativa y, como te decía, postergar y ya, ahora sí, ahora yo voy a entrar en esto, ¿no es cierto? Porque creo que va en contra de nuestra naturaleza. Porque bueno, por un lado, sí, nuestra naturaleza nos lleva al pecado. Cuando estamos pecando, cuando estamos en el pecado, perdona la comparación que voy a hacer. El cerdo se siente bien cuando está en el barro. Es su naturaleza. Nosotros, cuando estamos en el pecado, nos sentimos bien. Claro que el pecado, por un momento, puede que dé satisfacción, pero después, el resultado es catastrófico. Porque ¿cuántas personas, después de haberlo probado todo, llegan al suicidio? Quiere decir entonces que no estaban disfrutando de aquello que hay muchos que se están esforzando por adquirirlo. Por ejemplo, hay quienes piensan en la fama y fortuna. Y hay muchos famosos que han tenido gran fortuna y se han suicidado, han terminado mal, han muerto por sobredosis de droga, qué sé yo. Entonces quiere decir que no estaban pasándolo tan bien. Entonces tenemos que ver. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que el pecado lleva a la muerte. El resultado del pecado, la paga del pecado es muerte. Si yo peco, yo debo morir. Y morir para siempre. Y morir para siempre. Sí. No una muerte, sino una muerte eterna. Ahora, solamente alguien que fuese eterno, que alguien que ocupara mi lugar, que no pecara, solamente Él puede justamente librarme de esa muerte. Ya, hablamos de que el pago, ¿no es cierto?, fue hecho, está garantizado eso, hay un saldo extra incluso, como yo decía, pero esto de tomar la iniciativa ahora yo para caminar rumbo a buscar la salvación, recibirla de parte de Dios, parece que no es tanto que el germen, el inicio, el comienzo está en mí. Parece que algo de fuera también tiene que detonar, ¿no? Es como el fulminante en el cartucho que se dispara. El Espíritu Santo tiene una tarea, me parece, primordial en esto también, que realizar. Sin el Espíritu Santo no podemos pensar de que se pueda lograr algo. A ver, pregunto derechamente, ¿yo me arrepiento cuando quiero o alguien me tiene que guiar al arrepentimiento? Bueno, nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo es el que guía al arrepentimiento. Entonces, hay un texto que creo que es esencial. Todo lo bueno viene de Dios. Absolutamente todo lo bueno viene de Dios. Entonces, tenemos que considerar eso. Si hay algo de bueno en nosotros, no nos pertenece a nosotros. Pero la Biblia, es Dios el que está actuando a través de mí. Pero la Biblia específicamente, ¿no es cierto?, dice que el Espíritu Santo, entre sus tareas que tiene, justamente nos guía al arrepentimiento. O sea, es la vocecita aquella que algunos comparamos, ¿no es cierto?, con nuestra conciencia, que nos habla, que nos dice.
Ahora, ¿qué sería guiarnos al arrepentimiento? Es decir, mira, realmente tú tienes estos defectos, tú tienes estas malas intenciones, algo no está funcionando. Ese trabajo de convencerme parece que tiene que empezar haciéndolo otra vez Dios, desde fuera. Ninguna persona va a ser capaz de llegar al fondo de mi corazón y conocerme tan íntimamente como para tocar, ¿no es cierto?, el punto crucial. Y fíjate, de manera que yo reaccione y diga, sí, efectivamente, reconozca. Y fíjate, es extraño, pero nosotros creo que deberíamos ser los que nos damos cuenta. Si estamos mal, si vamos camino al despeñadero. Pero no ocurre así. Es que el pecado enceguece. Los parámetros también que nosotros empezamos a usar para medirnos no nos sirven, ¿no? Porque generalmente nos comparamos con los demás, con otras personas, y entonces siempre vamos a tener algo mejor o ser más buenos que otra persona, entonces estamos bien. Pero es que ese escalímetro, digamos, no nos sirve, tiene que venir de fuera el juez que dictamine si estoy mal. Hay otro problema más todavía. Recordemos que nosotros, donde convivimos todos entre seres humanos y donde estamos, la sociedad generalmente piensa de que estamos muy bien, vamos cada vez mejor, y el pecado ha sido normal, natural. Entonces, esa influencia también llega hasta nosotros. Y a veces no tan normal, sino que se sofistica más, se pone más sofisticado a veces, ¿no? Con más fineza podemos cometer a lo mejor los mismos robos, las mismas violaciones y todo, pero ahora... Pero siempre hay justificación, ¿eh? Hasta con más tecnología. Pero siempre hay una justificación para hacerlo. Entonces, para eso es que se necesita que el Espíritu Santo nos trate de convencer. Y de allí, yo no sé si vamos a tener tiempo en algún momento para volver a hablar del pecado imperdonable, porque yo puedo resistir a eso. Toda la cuestión es voluntaria, ¿no es cierto? Dios no me obliga, Dios no me va a llevar nunca al cielo, digámoslo así, a la fuerza. Bueno. Una frase que usábamos, parece, en un programa también por allí. Nadie va a llegar al cielo arrancando del infierno, ¿no es cierto? Arrancando del castigo. Entonces, si Dios preparó todo el instrumento de salvación, todo el proceso está hecho, está preparado, yo tengo que aceptarlo. Pero esto de la aceptación también tiene que intervenir Dios a través de un miembro más de esta familia, como decíamos, que es la deidad, ¿no es cierto? El Espíritu Santo hace ese trabajo. Así es. ¿Tú ibas a leer? Permíteme leer un texto de las Sagradas Escrituras que está de acuerdo con la pregunta que se hizo a nuestros amables colaboradores en la calle. Leyendo el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y los versos 34 al 36, encontramos lo siguiente. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare o libertare, seréis verdaderamente libres. Como ves, cuando hablamos de libertad, hay personas que creen que libertad es hacer lo que se le antoja y no tiene que darle cuenta a nadie. Si me ocurrió tomar una piedra y lanzártela a tu auto y quebrarte el parabrisas, bueno, yo soy libre de hacerlo. Eso no es libertad. ¿Ah? Libertad no es precisamente pasar por sobre los derechos de los demás, porque mi libertad llega o termina donde comienza la tuya. No es muy animador la frase que yo he escuchado y la he repetido también tantas veces. Nuestra libertad parece que se limita exclusivamente, me decía un profesor, ¿no?, a la elección. A la elección del amo al que le voy a servir. Es una realidad, es una realidad. No hay mucho más para ¿Y sabes por qué? Porque creo que no estamos en condiciones de guiar nuestra propia vida. Claro. Porque lo hemos mencionado, hay un texto de la Sagrada Escritura que hemos mencionado en muchas oportunidades y corresponde a San Pablo.
Él dice, el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy obedeciendo a mi naturaleza, voy a destruirme yo mismo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene elegir a alguien que me guíe. Pero si yo hago una mala elección, esto va a llegar con mayor rapidez, la destrucción. En cambio, Dios quiere guiarme en mi vida. Y cuando Dios guía mi vida, yo estoy seguro. La salvación, parte importantísima de la doctrina, ¿no es cierto?, cristiana. Ahora, Horacio, yo encuentro versículos de la Biblia, seguramente tú también los has leído, sí, los conoces, que de repente dan la impresión de que si yo acepto a Jesús, ¿no es cierto?, le abro mi corazón, lo recibo, todo lo que sabemos que hay que hacer en la salvación, dan la impresión esos textos que ahora, sí, aquí, en esta tierra, yo soy salvo. ¿Y cómo es eso? Porque pareciera que no cambia mucho la situación de los que seguimos viviendo en este planeta Tierra, ¿no es cierto?, una vez que aceptamos a Cristo. ¿Cómo es esto de que soy salvo ahora? No es que seré salvo en el futuro, después que muera o cuando venga Jesús. Vamos a tratar estos temas más adelante. ¿Ahora o más adelante la salvación? Mira, yo creo que podemos ver la salvación como algo que es ahora y en el futuro también. Porque recordemos que es un proceso. Así que la santificación es un proceso. Yo recibo la salvación. Y al recibir la salvación es algo instantáneo. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo? ¿Tus pecados te son perdonados? Sí. ¿Ah? Eso es real en ese momento. Claro, es perdón. real. El Señor perdona mis pecados y en el momento que el Señor me perdonó los pecados, yo soy libre y soy salvo. El Señor me dio la salvación. Pero yo no me quedo sentado. Yo empiezo a caminar. Y en ese caminar, recordemos que muchas veces también yo caigo y el Señor está dispuesto a tomar de mi mano y levantarme para que yo seguir caminando. Entonces, yo soy salvo, pero tengo que vivir la vida de un salvado. A ver, pero mira, ¿está de acuerdo entonces un poco con esto que algunos teólogos hablan de recibir la salvación ahora, sí, ¿no es cierto? Pero de derecho, usando un poco la terminología de los tribunales de sí, justicia correcto, afuera, ¿no es cierto?, de las leyes, que yo hoy día, de derecho, puedo decir, sí, soy salvo. Sí. Pero a futuro seré salvo de hecho. Estaría en consonancia con eso que tú estás explicando, sí, más o menos. Correcto. Esa es una manera de entender entonces, porque justamente ahora los versículos estos que si los ponemos en esta línea, yo si acepto a Jesús hoy día ya puedo estar sentado a la diestra de Dios en los cielos, ¿no es cierto? Claro, tengo el ticket que me da la garantía y todo eso, pero sigo viviendo en esta tierra. Sí, pero justamente el derecho lo tengo, ¿no? Llegará en el futuro, después de la resurrección, después de la transformación, si no hay una resurrección de por medio, en que sí ahora de hecho yo estaré, ¿no es cierto?, en otro lugar viviendo de otra manera muy distinta. Claro que sí. Aunque en esta tierra ya puede comenzar una vida distinta de alguien que acepta a Cristo, ¿no es cierto? También sí, lo acepta. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo no? Paremos un poquitito, detengámonos, hacemos la breve pausa en estas conversaciones y la invitamos a que permanezca con nosotros porque ya regresamos para continuar con esta conversación. Muy bien, muchas gracias porque nos sigue acompañando. Esta revista que hemos presentado más de una vez, que es una serie de estudios bíblicos, se puede transformar en un buen complemento también para que usted a lo mejor entienda un poquito mejor el tema que estamos usando.
hay una lección. El grandioso plan de salvación. La Biblia habla. Pida este material, esta revista, que le hemos dicho ya también, ¿no es cierto?, es gratuito para usted, no le cuesta nada y va a tener un buen complemento para entender justamente lo de esta temporada que tiene que ver con el cristianismo y con su doctrina. Horacio, seguimos nosotros ahora conversando entonces en cuanto a esto. Mira, se me ocurre una pregunta que puede estar en el ambiente de la gente. Hoy día, con todo esto de los derechos humanos, parece que más y más estamos avivándonos, ¿no es cierto?, despertándonos y empezando a buscar cuáles son nuestros derechos y a reclamarlos. Oye, y esa parte me preocupa un poco, me voy a salir un poquito de lo que estamos conversando, me preocupa un poco porque todos reclaman derechos, pero dime tú, ¿has encontrado a alguien que piense en los deberes? Lo que más me preocupa es cuando se habla de los derechos del niño. Yo no estoy en contra de los niños, me encantan los niños. Pero el problema es que no estamos también haciéndole énfasis en que los niños, así como tienen derechos, también tienen deberes. Bueno, tú fortaleciste bastante más la parte que yo quería. Bueno, y en ese contexto, no puede haber personas que digan, ah, ya, correcto, entonces yo voy a reclamar, tengo el derecho a la salvación. Sí, yo creo que sí. Mirado, de acuerdo con el punto de vista el cual lo estemos mirando, porque yo creo que yo tengo el derecho a la salvación porque Dios es el que me lo está entregando. Si alguien nos da un regalo, suponte tú que la producción del programa nos da un regalo a los dos, pero yo lo recibo el tuyo. ¿Es una insinuación? No, estoy haciendo ninguna insinuación. Esto es solamente una ilustración. Imagínate que yo recibo ambos regalos. ¿Tú tienes el derecho o me podrías reclamar lo que te corresponde? Yo creo que sí. A lo mejor sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque yo recibí los dos regalos, hay uno que te corresponde a ti. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos nosotros. Yo tengo el derecho a la salvación ahora. Claro, eso sí, que hay ciertas cosas que yo debo cumplir. Por ejemplo, un texto que todos conocemos muy bien. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo que creer en Cristo para reclamar esa salvación. Creer que Él murió en mi lugar para poder reclamar esa salvación. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos el derecho. Y el derecho a algo que es lo mejor que el Señor podía habernos entregado, la vida. Dime tú, la vida es lo principal. Si tú no tienes vida, ¿de qué te serviría todo lo demás que pudieras tener? Sí. Pero mira, yo estoy pensando un poquito distinto. ¿En qué sentido? No estoy quizás completamente de acuerdo en la respuesta de tener derecho así. ¿Por qué? Jesús un día contó una parábola. ¿Ya? Y tú a lo mejor te vas a acordar enseguida para dónde quiero ir también. Jesús dijo, al templo llegaron dos adoradores. ¿Ya? Uno era fariseo. Y el otro publicano. Tú sabes, le dan duro a los fariseos, pobres fariseos, dice de repente uno, ¿no? Son la carne de cañón, parece, para muchas cosas. Pero llegó en esta parábola un fariseo y un cobrador de impuestos o un publicano. Los dos vinieron a adorar. Ahora, Jesús presenta a los dos adoradores y, volviendo a mi pregunta que yo te había hecho, parece que hay uno de ellos que dice, sí, la salvación es un derecho, así es que yo voy a reclamar mi derecho. No sé si tú lo ves en ese sentido. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Empieza agradeciéndole por si todo. Yo puedo, ¿no es cierto?, diezmar de lo que tú me das. Puedo compartir incluso. En fin, gracias, Señor, porque ni siquiera soy como este otro cobrador de impuestos. Parece que los cobradores de impuestos eran harto mal mirados en el ambiente en que se vivía, ¿no? Así que te doy gracias porque ni siquiera soy como ese cobrador de impuestos.
yo veo ahí un poco a una persona que está diciendo, Señor, gracias, pero acuérdate que yo tengo derecho. Estoy reclamando un poco mis derechos. Ahora, espérame un poquito. Lo que yo dije era que el Señor me hizo un regalo. Me hizo un regalo. Como me hizo un regalo, yo puedo reclamar ese regalo. Pero también dije que para recibir ese regalo también tengo que cumplir ciertas condiciones. ¿Pero y el hombre este no las cumplía? No, es que él estaba pasando por sobre algunas cosas. Él estaba reclamando algo que ni siquiera lo estaba reclamando. Porque cuando nosotros leemos esta parábola del publicano, ¿ah?, y el fariseo y el publicano, vemos que el fariseo lo único que hizo fue al templo a decirle a Dios cuán bueno era. Sí, pero... yo creo que él ni siquiera necesitaba la salvación. Pero es que yo soy tan bueno que... Sí, pero... si tú me ofreces regalarme algo y yo lo tengo, yo te digo muchas gracias, yo no lo necesito. No, pero dáselo a otro. Yo pienso que él estaba yendo más allá de eso. ¿Por qué? No sé si mi lectura es muy sospechosa, porque cuando el hombre está diciendo ayuno, ¿no es cierto?, 2 o 3 veces por semana, qué sé yo, él está diciendo, seguro, Señor, que tú tendrás en cuenta el sacrificio que yo hago por ti. Es correcto. Decir, alguna parte estará anotado que yo doy el diezmo de todo lo que poseo. Pero fíjate, el caso ¿No está reclamando derechos también ahí? Sí, podríamos decir de que estaba reclamando un derecho. O sea, él subió al templo con la convicción de que el cielo se lo tenía ganado. Y ahí creo que está el problema. Él se ganó el cielo porque él hizo muchas cosas para ganárselo. Él no partió de la base de que era un regalo. Él pensaba, por eso yo ayuno, yo guardo el sábado, yo diezmo, yo hago esto, hago lo otro y lo demás allá. Yo hago tantas cosas que ya tengo el cielo ganado. Oye, y fíjate cuántas personas piensan sí, igual hoy día. Hoy día dice, por ejemplo, cuando hay una persona que sufre, dice, se tiene ganado el cielo. ¿Ah? Cree que esos méritos son suficientes para ganarse el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. Yo creo que vamos a tener que en la próxima semana seguir hablando de cómo salvarse y todas las cosas que hay que hacer, pero ahora tenemos que decir por lo menos las generales. Pero yo te diría ahora al contrario, entonces no hay que hacer nada y ser hasta medio, negligente si se quiere. No. En el sentido de que Jesús dijo, y el otro, el cobrador de impuestos, ¿no es cierto? El publicano estaba por allá, lejos. ¿Y cuál era su oración? Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y no te parece que es medio injusta la cosa? No, no es injusta. Porque ese hombre no ha hecho nada. Correcto, no hizo nada, pero hizo algo. Él reconoció su culpa, subió donde debía estar, él subió al templo a tener un encuentro con el Señor. Y él dice que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecado. Yo no merezco nada, absolutamente nada. Por favor, por tu misericordia, dame lo que tú tengas para mí. A ver si podemos resumir la cosa entonces. ¿Tengo derecho yo a la salvación? Como decíamos, resumiendo, sí y no parece, ¿no es cierto? Sí y no, justamente. Tengo derecho en el sentido de que Dios me lo dijo, me lo prometió, lo hizo, y yo con fe tengo que aceptarlo. Exactamente. Pero tengo que ser, parece, un poco humilde y... Yo no diría que un poco, yo diría que humilde. Sí, yo digo, porque ser un poco humilde y no estar recurriendo a las cosas buenas que yo puedo decirle al Señor, porque la verdad es que nada se va a comparar siquiera a lo que Jesús hizo para pagar por la salvación. Entonces, si yo quiero esgrimir que me porto bien, que pago el diezmo, que voy a la iglesia el sábado, como tú decías, o ayuno, si yo estoy ofendiendo a Dios cuando hago eso, me da la impresión. Es una ofensa. Lo que él hacía habría estado muy bien si no hubiese sido la motivación, sino la consecuencia. Él tenía como motivación, él hacía todas esas cosas para salvarse. El cristiano hace todo eso y mucho más como consecuencia de la salvación. Recibir la salvación es algo tan grande, ¿qué puedo hacer, Señor?
¿Cómo te muestro mi amor? ¿Cómo te muestro mi gratitud? Bueno, si el Señor me dice que es grato para Él, que yo me reúna con Él, que yo busque el momento de estar con Él, de alabar su nombre, lo voy a hacer y lo voy a hacer feliz. No porque yo quiero salvarme, yo ya tengo la salvación. Yo lo estoy haciendo porque soy salvo. Y como una forma de gratitud, como una forma de mostrar a Dios lo que Él significa para mí. ¿Cuál es la obra, se le preguntó en algún momento a Jesús, ¿no es cierto?, que tengo que realizar para salvarme? ¿Qué bien haré? Y se le preguntó de hartas maneras, pero claro, en una ocasión la respuesta fue: el trabajo, la obra que tienes que hacer es creer. Claro. ¿No? Hay que sacar de la mente, parece, de las personas que podamos presentar obras en favor nuestro para reclamar el derecho de la salvación. Eso estaría mal. Pero si humildemente, ¿no es cierto?, de la otra forma decimos: Señor, yo he reconocido mi condición, he aceptado también la voz del Espíritu Santo que me guía al arrepentimiento, te pido el perdón y te suplico que me incluyas en aquellas personas, ¿no es cierto?, que van a recibir ese tremendo regalo que es la salvación. Es distinta la cosa. Pero siempre, fíjate, surge en nosotros la pregunta: pero yo no tengo que hacer nada. ¿Pero cómo yo no voy a hacer nada? ¿Ah? Estamos acostumbrados a que todo, absolutamente todo, lo que nosotros nos rodea y tenemos, todo tiene un costo. Pero ¿cómo va a ser de que yo no voy a pagar nada por esto? No se dice que la salvación no haya tenido un costo. El costo, al contrario, se dice que la salvación tuvo un costo demasiado alto que nosotros no podríamos siquiera soñar en pagar. Ese costo fue pagado ya. Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es recibiendo justamente el regalo de alguien que pagó ese costo, ese costo infinito. Cuando usamos la palabra que es gratuito, ¿no es cierto?, también puede ser un arma de doble filo. Claro. Gratis para mí, pero no hay nada gratis en este mundo, parece, ¿no? Alguien tuvo que pagar. De todas maneras. Y así es en una cantidad de cosas, sino por todas, de las que suceden en este mundo también. Porque hay gente que recibe cosas gratis, pero otro las pagó. Ahora, fíjate, muchas veces cuando uno va al supermercado le pasan una bolsa. Le dan una bolsa y uno echa las cositas ahí adentro. Y dice: me regalaron esta bolsa. La bolsa no se la han regalado. La bolsa estaba incluida en lo que yo compré. La bolsa me la cobraron. Es más que seguro. Sí. De todas maneras. Ahora, ¿qué podríamos entonces ir diciendo como para resumir el tema de la salvación? Porque ese fuera, o intentamos que ese fuera dejar un poco claro. Lo que acabamos nosotros de discutir un poquitito es esto de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Es un gran tema, un gran asunto que hay que entender. ¿Qué hay que hacer? Realmente nada. Ya todo está hecho. Alguien decía: llegaste tarde, ¿no? Ya todo está hecho. Pero felizmente está hecho en favor de nosotros y está solucionado el problema. Pero yo tengo que creer. Y alguien reacciona otra vez y me dice: oye, pero creer, simplemente creer. Yo he leído que hasta el diablo cree, ¿no? Y tiembla. ¿Y ahí cómo arreglamos la cosa entonces ahora otra vez? No, es que él cree porque tiene la evidencia delante de los ojos. Pero él cree porque conoce, pero esa creencia no le sirve absolutamente de nada porque él no aspira a la salvación. Él no es eso lo que quiere. O sea, hay un creer que es distinto del otro creer, parece. Hay un creer distinto. Hay evidencias, hay cosas que son tan evidentes que tú no puedes decir que no. Pero si tú no lo aceptas, ¿de qué sirve? Y más que aceptar, porque todavía fíjate que yo veo que la aceptación puede ser tan difícil para otra persona ver. Porque yo no puedo ver lo que pasa en tu mente, en tu corazón. Correcto. Se tiene que mostrar con frutos, parece, ¿no es cierto? El diablo, de todas maneras. Cree y tiembla, dijiste. Sí. Y efectivamente así parece que es. Pero no vive de acuerdo a lo que cree. Porque pareciera que ahí está la cosa medular después. Yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a lo que realmente he aceptado y he creído.
¿tendrá que verse, ¿no es cierto?, lo que se llama los frutos de la salvación o no? Me quedó algo dando vuelta. Tú dices que el diablo cree, pero no vive de acuerdo a lo que cree. No, yo creo que el diablo vive de acuerdo con lo que cree. Él cree que todavía él puede vencer y él todavía puede llevarse a mucha gente consigo. Pero eso es lo que cree. El diablo le dijo, ¿no es cierto?, tú eres el Hijo de Dios. Sí, se lo dijo una vez. Sí, pero es que eso es una evidencia innegable. Yo puedo, la evidencia puede hacerme decir, puede hacerme confesar algo, pero si yo no comparto eso. Pero si yo creo que Él es el Hijo de Dios, a lo mejor y empiezo a vivir de acuerdo a esa creencia, por eso las que cosas te digo, se modifican. Por eso que te digo, ahí la diferencia está en que yo creo en el Hijo de Dios y yo creo que Él es mi Salvador y yo le pido a Él que me ayude a vivir de acuerdo con su voluntad, porque yo quiero recibir lo que Él tiene para sus hijos fieles. El diablo no piensa de esa manera. Parece que volvemos a ponernos de acuerdo así para... Qué bueno que así sea. Ese es el tema, que no es tan simple, y está esta lucha eterna, ¿no es cierto?, de la salvación por obras y la salvación por fe exclusivamente. El cristianismo, y aquí yo voy a ir otra vez pensando lo que digo un poquitito, el cristianismo ofrece la salvación a la gente porque Cristo pagó, ¿no es cierto?, por las personas que están dispuestas a aceptar. La salvación en el cristianismo no es salvación por obras. Muchas otras religiones proponen de que hay que empezar a luchar, ¿no es cierto?, para ir cambiando modos de tratar, de comportarse con la naturaleza, con la gente, y yo voy consiguiendo escalar. Sí. En el cristianismo parece que eso no funciona, definitivamente no funciona. No, de ninguna manera. Al contrario, ofende a Dios que hizo tanto por nosotros, ¿no es cierto?, y que pagó una elevada suma, como tú decías, y echa a perder todo este sistema. Eso es la justificación por la fe. Así es. Pero la fe sin obras es muerta. Pero tienen que ser el resultado, tienen que ser, ¿no es cierto?, la evidencia de que algo está pasando interiormente, al creer, al reconocer al Hijo de Dios, que sí realmente pagó por mí. Estamos casi llegando ya al final de la conversación de hoy día. Muchas gracias porque usted nos ha acompañado y recuerde, revise a lo mejor entusiastamente este tema que es uno de los temas centrales del cristianismo, ser salvo o ser salvado por el gran rescatista de este universo que es el Señor Jesús. Probablemente en la siguiente semana vamos a ahondar un poco más cómo ser salvos. Así que le invitamos a que nos siga acompañando en esta serie de temas. Horacio. La liberación que el Señor ofrece es del pecado y sus consecuencias. Y creo que es un regalo maravilloso. Cuando lo recibimos, podemos disfrutar plenamente de la vida aquí ahora, pero tener la completa seguridad que continuaremos por la eternidad. Piénselo y haga una decisión. Ahora es el momento. El Señor lo está ofreciendo. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor le bendiga.